Transferencia de calor por convección. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, la resistencia a la transferencia de calor por convección puede describirse por la siguiente expresión. R convección o resistencia por convección igual a 1 dividido para el coeficiente convectivo promedio multiplicado por el área. Por otro lado, la razón de transferencia de calor puede ser descrita por la razón entre un diferencial de temperatura, es decir, delta T, y la resistencia por convección. Es decir, que puedo escribirlo como la diferencia entre la temperatura de la superficie, la temperatura de corriente libre, dividido para 1 sobre el coeficiente convectivo promedio que multiplica el área. De forma que también puedo describir la razón de transferencia de calor como el producto entre el coeficiente convectivo global que multiplica el área y que multiplica el diferencial de temperatura, que va a ser igual a la temperatura del sólido o de la superficie sólida menos la temperatura de corriente libre. Cabe señalar que para todas estas relaciones o expresiones he usado H barra. Este H barra es el coeficiente convectivo global o promedio. Esto de aquí no es igual al coeficiente convectivo local, que sería simplemente H. El uso de este H barra es muy útil para calcular la razón de transferencia de calor total a través de varias superficies o varios procesos que ocurren de forma secuencial, como convección, conducción, convección, y que al final puedo construir un sistema de resistencias conectadas en series. Por ejemplo, tomemos el caso de una pared sólida entre dos fluidos. Supongamos que esta es mi pared sólida, donde tengo de este lado un fluido 1 o fluido A, y de este lado tengo un fluido B. Voy a asumir que la razón de transferencia de calor va de izquierda a derecha. Así que por lo tanto, a través de la pared, si grafico temperatura, tendré un perfil lineal, donde en este caso la temperatura va a ser T sub 1 y en este otro caso T sub 2. Este material sólido va a tener un coeficiente de conductividad térmica igual a K y va a tener un espesor L. La temperatura en el fluido B va a ser temperatura de corriente libre sub B y el perfil de temperatura va a ser algo de la siguiente forma. Aquí va a existir también un coeficiente global H barra 2, mientras que en el lado del fluido 1 existirá un coeficiente convectivo H sub 1 barra y el perfil de temperatura va a ser algo así. Pues bien, ahora esto lo puedo describir muy fácilmente si simplemente grafico las temperaturas y las resistencias térmicas entre cada punto de temperatura. Es decir, este punto va a representar la temperatura
de corriente libre del fluido A, es decir, la temperatura que yo tengo en este lado, y voy a llegar a otro punto donde mi temperatura va a ser T sub 1. Pero entre estos dos valores de temperatura va a existir una resistencia térmica convectiva, que en este caso sería H sub 1 barra por un área. Y el flujo de calor va de izquierda a derecha. Asimismo voy a tener otra resistencia conectada en serie hasta llegar a la temperatura 2. Pero aquí la resistencia térmica será por conducción e igual a al espesor de la placa sólida dividido para la conductividad térmica y el área. Y finalmente otra resistencia térmica hasta llegar a la temperatura de corriente libre del fluido B. Y la resistencia térmica será 1 dividido para el coeficiente convectivo global del fluido 2 que multiplica al área. Por lo tanto, yo puedo calcular la razón de transferencia de calor como la diferencia entre la temperatura de corriente libre del fluido A menos la temperatura de corriente libre del fluido B dividido para una resistencia total, donde esta resistencia total va a ser igual a 1 sobre H1 barra por área más L sobre K por área más 1 dividido para H barra 2 por el área. Y de esta forma tendría o podría calcular la razón de transferencia de calor total. Es importante mencionar que el coeficiente convectivo, es decir, H, tiene unidades y lo voy a escribir acá, de fuerza por longitud dividido para temperatura, longitud al cuadrado y tiempo. Es decir, F por L dividido para T por L al cuadrado por T. O si quiero escribir las unidades en sistema internacional, tendría watts por metro cuadrado por Kelvin. Y en sistema inglés tendría BTU por hora por pi al cuadrado por grado Rankine. Comparando este coeficiente convectivo con el coeficiente conductivo o de conductividad térmica, las unidades van a ser diferentes. Las unidades en el caso del sistema internacional van a ser watts por metro por Kelvin, o en el sistema inglés simplemente será BTU por hora por pie por grado Rankine, siendo la diferencia una unidad de longitud, en este caso pie o en el caso de acá metro. Ahora, cuando hablamos del coeficiente convectivo de transferencia de calor, si detallo más sobre este coeficiente convectivo, primero puedo decir que existen muy pocas soluciones analíticas para casos específicos. Por ejemplo, puede ser el flujo laminar dentro de una tubería,
Pero no existe solución analítica para flujo turbulento. Es por esto que existe una cantidad considerable de investigaciones o de trabajos desarrollados o llevados a cabo para determinar este coeficiente convectivo para varias geometrías. Además, podemos resaltar el hecho de que diseñadores y fabricantes de equipos térmicos encuentran usualmente estos coeficientes convectivos de forma empírica para sus diseños. Entonces, podría detallar aquí geometrías variadas con resultados experimentales basándose en prueba y error. El coeficiente convectivo H depende de la razón de transferencia de calor Q y del valor de temperatura, por lo que mayormente es determinado experimentalmente, como había dicho, basándose en prueba y error. Sin embargo, los resultados son generalmente reportados no como H, sino que en forma adimensional utilizando un número llamado número de Nusselt en lugar de este coeficiente convectivo. Ahora, los resultados son generalmente reportados en función del número de Nusselt. Este número de Nusselt es igual a la relación o la razón de transferencia de calor por convección y la razón de transferencia de calor por conducción del fluido. Es decir, que voy a tener H en el numerador y el coeficiente de conductividad térmica en el denominador. Pero para tener las mismas dimensiones, este H va a ser multiplicado por una longitud característica. Este L entonces es la longitud característica. H es el coeficiente convectivo, mientras que Kf es la conductividad térmica del fluido. De forma general, un número bajo para el Nusselt es característico de flujo laminar. Podría decir así entonces que para flujo laminar el número de Nusselt usualmente está entre 1 y 10. Por otro lado, cuando el número de Nusselt es alto, este corresponde a procesos donde la convección es más activa. Puedo así entonces decir que típicamente para flujo turbulento el Nusselt está entre 100 y 1000. Si recordamos mecánica de los fluidos, el régimen turbulento es altamente difusivo. Esto quiere decir
que cualquier tipo de información se transmite rápidamente. Esto aplica para momentum, es decir, velocidad, y también para calor, es decir, temperatura. Ahora, recordando transferencia de calor, el número de Nusselt está cercanamente relacionado a otro número adimensional o a otro parámetro llamado número de Rayleigh. El número de Rayleigh es la relación entre dos escalas de tiempo. La escala de tiempo para transporte térmico vía difusión y la escala de tiempo para transporte térmico vía convección. Y esto relacionado a una velocidad u. Por lo tanto, puedo definir el número de Rayleigh como la relación entre L cuadrado sobre alfa sobre L sobre U. En el caso del numerador, tendría unidades de metro cuadrado dividido para metro cuadrado por segundo. Y esto me va a dar unidades de segundo. Por esta razón, esto se llama una escala de tiempo relacionada al transporte térmico vía difusión, es decir, porque está relacionado al término alfa, que es la difusividad térmica. En el caso del denominador, tendré unidades de metro sobre metro por segundo, también dándome unidades de segundo, dado que es la escala de tiempo para transporte térmico vía convección relacionada a la velocidad u del fluido. Una forma conveniente de relacionar esta escala de tiempo vía convección es utilizar la proporcionalidad que tiene L sobre U con la siguiente expresión: viscosidad dinámica sobre diferencial de densidad o diferencial de masa, que multiplica una longitud L multiplicado por la gravedad. De forma que yo puedo definir ahora mi número de Rayleigh como la relación entre mi diferencial de densidad, que multiplica longitud al cubo por la gravedad dividida para la viscosidad dinámica y la difusividad térmica. Otra alternativa de representar el número de Rayleigh es utilizar el coeficiente de expansión térmica para definir mi diferencial de masa. En este caso, delta rho será igual a rho, que multiplica beta por un delta T, donde este término beta es el coeficiente de expansión térmica debida a un diferencial delta T a lo largo de una longitud L para un fluido que tiene densidad promedio rho. Utilizando entonces esta igualdad, puedo definir mi número de Rayleigh como densidad por coeficiente de expansión térmica por un diferencial de temperatura por longitud al cubo por gravedad dividida para la viscosidad dinámica y la difusividad térmica. Aquí tengo dos formas de expresar mi número de Rayleigh. Además de estas, puedo también utilizar la definición de dos parámetros adimensionales. Esto es número de Rayleigh
igual al producto entre el número de Grashof y el número de Prandtl. Anteriormente habíamos visto que el número de Prandtl es la relación entre la difusividad de momentum y la difusividad térmica, es decir, nu sobre alfa. Y algo que no habíamos definido todavía, pero que ahora lo voy a hacer, es el número de Grashof, que es básicamente la relación entre las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas. Y si lo defino con sus respectivas variables, tengo dos tipos de número de Grashof. Grashof en base a una longitud característica L y el Grashof en base a una longitud característica igual al diámetro. En este caso, voy a tener gravedad que multiplica el coeficiente de expansión térmica por la diferencia de temperaturas entre la pared del sólido o la superficie sólida y la temperatura de corriente libre T infinito por L al cubo, dividido para viscosidad cinemática al cuadrado. Y en el caso de Grashof en base a D, lo único que cambia es la longitud característica, que será diámetro. Ahora es diámetro al cubo dividido para viscosidad cinemática. Este número de Grashof usualmente se lo encuentra en problemas de transferencia de calor por convección libre. Y este primer término en base a una longitud L se utiliza para placas planas, mientras que el segundo en base a un diámetro se utiliza para tuberías.